Bueno, vamos a ver polimorfismo hoy. Así que, ¿qué es el polimorfismo? Y sí, polimorfismo viene de poli, que significa muchos, y morfo, que significa formas. Lo que quiere decir que los objetos pueden tomar diferentes formas. En general, polimorfismo implica que diferentes clases puedan ser accedidas utilizando una misma interfaz, mostrando un comportamiento distinto. En Python, vamos a ver que el polimorfismo no va a necesitar de una interfaz y que va a ir muy relacionado al duck typing. Entonces, vamos a centrarnos ahora en ver qué es esto de duck typing. El principio del duck typing es, si camina como pato y habla como pato, entonces es un pato. ¿Sí? Supongamos que pato es un objeto y hablar y caminar son métodos. ¿Sí? Entonces, a Python le va a dar igual el tipo del objeto y lo que le van a importar son sus métodos. Por ejemplo, si tenemos una clase pato y otra clase perro y creamos una función que llame al método hablar que las dos clases van a implementar, a Python le va a dar igual si le pasamos un pato o un perro y lo va a hacer hablar sin importarle la clase que tenga. ¿Sí? Si le pasamos un pato, va a imprimir cuac cuac, si le pasamos un perro, va a imprimir guau guau, pero le va a dar igual lo que le pasemos, siempre y cuando tenga ese método que necesita. Entonces, por eso no necesitamos interfaces para lo que es el polimorfismo. Y código. Lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan cuando vimos herencia? Cuando vimos herencia, cuando vimos herencia, vimos, ay, por Dios, eh, cuando vimos herencia, hicimos una clase animal y después hicimos una clase gato que heredaba de animal. Eh, Teníamos una clase animal que definía dos métodos, hablar y moverse, que después la clase que heredaba tenía que implementar por sí misma. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer va a ser reutilizar estas dos cosas. Copio y andate. Y pego. Bien, vamos a tener esto mismo, la clase animal, la clase gato, que hereda de animal, implementa hablar como miau y moverse caminando con cuatro patas. Bien, animal y gato. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer otra clase. Eh, Otra cosa que no dije, pero que vamos a decir, es que en realidad para ver esto tampoco a Python le importa que esto esté heredando de la misma clase. O sea, si yo ahora la clase perro la hiciera sin heredar de nada, a Python le daría igual en el tema polimorfismo mientras tengan un método que se llame igual. ¿Sí? Entonces vamos a hacer rapidito la clase perro, que en este caso también va a heredar de animal, pero decíamos, da igual si hereda de animal o no. Me pensaba tener también. Acá va a decir wow. Y bueno, sí va a caminar con cuatro patas. Y no va a tener una implementación propia de nada. O sea, no va a agregar ningún método nuevo. Simplemente va a implementar estos dos. Entonces tenemos estas dos clases que tienen el método hablar, que es el que nos va a importar ahora para el ejemplo de polimorfismo. ¿Sí? Entonces, si yo llamo a un gato,
y le pido el método hablar, me va a decir miau. Si de un perro llamo el método hablar, me va a decir wow. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un método, eh, que se llama hacer hablar. Hacer hablar. Y va a recibir un animal. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a llamar de animal el método hablar. Y acá me va a dar igual si a este método le paso un perro o le paso un gato. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un perro que va a ser igual a perro. Va a ser un dálmata de 5 años y el dueño va a ser Pepe. Y vamos a hacer un gato que va a ser un siamés de 2 años y el dueño va a ser Pepito. Ponele, yo qué sé. Entonces, si yo llamo el método hacer hablar y le paso perro, me va a tener que imprimir wow. Y si llamo a esto y le paso gato, va a tener que decirme miau. Vamos a ver. Y el perro hizo wow y el gato hizo miau. Bien, y básicamente esto es polimorfismo. ¿Sí? Esto es polimorfismo. Lo que decíamos hoy, si perro no hereda de animal, de todas formas, lo que nos va a fallar acá va a ser este súper y el dueño y eso, y por eso no lo hago. Pero em, si esto no hereda de esto, a esto función le da exactamente igual. ¿Está? Em, o sea, a Python le importa absolutamente nada todo. Solo que si yo estoy llamando un método a hablar, bueno, esto tiene que implementar un método a hablar. Mientras implemente el método a hablar, me da igual el tipo que me pases como parámetro. Em, Algo en lo que usamos mucho polimorfismo sin saberlo y que lo hemos visto casi desde el principio cuando vimos operadores matemáticos es que si yo hago print 3 por 3, estoy haciendo una operación numérica. Si yo hago print hola por 3, este operador por lo que hace es decirme print, es decirme hola 3 veces. ¿No? ¿Sí? O sea, el primero me hace la operación, si pongo números me va a hacer la multiplicación, si pongo un string o texto me da las veces que sea ese texto. Esto también es polimorfismo. Si a Python no le importa nada. Esto también es polimorfismo. ¿Sí? Entonces, lo usamos, está bueno, y ahora sabemos lo que es polimorfismo.